Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, sugirió poner en marcha una legislación para el consumo específico de la marihuana en los estados turísticos como Quintana Roo y otros. Pero México y su sociedad ¿está lista para algo así? Hoy vamos a hablar sobre ese tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteó la posibilidad de legalizar la producción, venta y consumo de marihuana, por lo menos en los principales destinos turísticos. En el marco del foro Perspectivas Turísticas para México 2018, dijo que esto sería una medida que contribuiría a combatir los niveles de seguridad que afectan a estos destinos. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso. Pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo. Los dos destinos turísticos principales de México, que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. El funcionario dijo que la seguridad es uno de los retos pendientes en el sector, que de no resolver podrían afectar la competitividad de industrias que en 2017 atrajo a 39 millones de turistas internacionales. Comentó que no se justifica desviar recursos de escuelas y hospitales para combatir a un crimen, pues científicamente la marihuana es menos dañina que el alcohol y el tabaco. Dijo que como mexicanos, si queremos resultados diferentes, debemos tomar medidas diferentes. Además resaltó que es necesario que el país tenga buenos cuerpos de policía y no dejar el problema solo al gobierno federal, sino incluir a los empresarios y sociedad civil. Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el titular de la Sectur dijo que las declaraciones anteexpuestas fueron realizadas a título personal. Temazo el día de hoy, yo soy Yasmín Jalil, muchas gracias por acompañarnos y está aquí en el estudio también invitadazo Fernando Belauzarán, exdiputado federal del PRD y experto en estos temas, ya te hemos tenido en esta mesa y la verdad es que nunca acabamos. Así es, oye, pues encantado Yasmín, Mariana, Claudia, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, ya las presentaste a mis compañeras Mariana H. y Claudia y bueno, pues sí. ¿Qué hacer respecto al tema de la marihuana? Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y ahora con esta nueva propuesta que ha sido polémica, como siempre con este tema, de legalizar la marihuana en lugares que son muy turísticos, pues para llamar más al turismo. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo valoro la valentía de Enrique de la Madrid al hacer esta propuesta, aparte de sentido común. Cierto, si los turistas en sus lugares de origen pueden conseguir marihuana sin tener que tener tratos con la delincuencia que puede ser muy violenta, etcétera, pues ¿para qué vendrían a México, no? La verdad es que en los centros turísticos de México, como en todo el país, se encuentra la marihuana, pero tienen que ir con la delincuencia y correr ciertos riesgos, etcétera, y más ahora que se están disputando las plazas pues de una manera tan sangrienta, qué necesidad, pero además, si nunca se ha justificado la prohibición, ahora es además totalmente absurda. Fíjate que Estados Unidos pues ya tiene 9 entidades con la marihuana regulada, entre ellas California. California es la 6ª economía mundial y solo California tiene más habitantes y su economía es más poderosa que los otros 8 entidades que ya tienen. Y además Canadá, a partir de este medio año, va a tener también la marihuana regulada para uso personal, convirtiéndose en el 2º país del mundo que lo tiene completo, igual que Uruguay. En Estados Unidos es por estados. Entonces, imagínense, nuestros principales socios comerciales están generando una industria que con altas ganancias, que genera empleos, que le otorga al gobierno importantes recursos fiscales. Y aquí en México nos seguimos matando. Exacto. Siendo que cuando se firmó el TLC, nosotros éramos los productores. Ahora las cosas cambiaron y ya hay una disminución de demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con toda esa marihuana que se iba para allá? Pues se queda en el país, haciéndola más accesible, más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ya hay sentido contrario, ya hay marihuana norteamericana aquí. Entonces, ¿qué necesidad? Ya solo son los prejuicios los que nos tienen, porque la verdad es que
Las drogas sí es cierto que son peligrosas, que tienen un grado de riesgo y daño, pero la prohibición las hace muchísimo más peligrosas y muchísimo más riesgosas. Esa es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué esperamos para cambiar esto? Entonces, celebro lo que dijo Enrique de la Madrid, pero sería insuficiente en los centros turísticos, debiera ser en todo el país. Claro, y tú dijiste la vez pasada que estabas aquí, supongo que lo has dicho en otros foros también, que nadie se ha muerto por fumar marihuana y cuántos se han muerto por intentar comerciarla de manera ilegal, ¿no? Sí, claro, no hay un solo caso de muerte por sobredosis. Y sí hay gente que lo ha intentado, ¿no? Me consta, varios amigos míos. Pero no hay uno solo por muerte por sobredosis. En cambio, nos hemos cansado de contarlos por perseguir la marihuana. De hecho, muere muchísimo más gente en el mundo por perseguir las drogas que por consumirlas cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo era la humanidad antes de la prohibición? Porque la prohibición no es eterna, no es que bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley diciendo no fumarás marihuana ni consumirás drogas, ¿no? La prohibición tiene un siglo realmente. ¿Y cómo era la humanidad, cómo era el mundo un siglo antes de la prohibición? No vamos a encontrar un solo historiador que diga que estábamos peor antes de la prohibición que ahora. La guerra contra las drogas ha sido tremenda y sobre todo para los jóvenes. ¿Cuántos crímenes ha habido en la humanidad por defender a la juventud? Que me acuerdo, pues a Sócrates lo obligan a tomar la cicuta porque pervertía a la juventud, ¿no? Hitler hablaba de la juventud aria y del mundo para la juventud aria y los llevó al matadero, ¿no? Claro. La guerra contra las drogas es para proteger a la juventud y nuestras tumbas, los desaparecidos, etcétera, perseguidos, encarcelados, están llenos de jóvenes, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro bono demográfico que decíamos que iba a generar nuestro crecimiento económico? Pues no hemos tenido ese crecimiento económico porque los jóvenes no están en el aparato productivo, están perseguidos, encarcelados, desaparecidos, etcétera. Es una verdadera sin razón. Es mejor prevenir. Mira, si fuera por cuestiones médicas que se tiene que prohibir un asunto, pues lo tendríamos que empezar a prohibir el azúcar, por ejemplo. ¿Y todo el lo que cigarro genera, y el ¿no? alcohol? Por supuesto, pero hablando incluso de cosas... Bueno, claro. El azúcar podría ser droga. Si le das azúcar a un niño, ya verás a ver si se duerme y cómo se modifica su sistema nervioso y su conducta, ¿no? Pero si fuera por ¿cuántas cosas no estarían prohibidas? Mejor que cada quien, sobre todo los adultos, en uso de su libertad, decidan qué hacer con su cuerpo y su sistema nervioso. Quiero hacer una interrupción, y esto va a ir en detrimento tal vez, pero miren esas imágenes. Lo que a mí no me gusta, y perdona la producción, pero es justo esa imagen del chavo acá, marihuano y vago, y en el concierto, mira nomás. A ver, o sea, eso está bien, lo que sea, eso existe, no quiero decir que eso no exista, pero este cliché de la mota con los chavos que no están haciendo nada, eso daña la imagen de la marihuana y es encasillar en algo que no es solamente eso, porque también podrían poner una señora que tiene glaucoma o que está en quimio o que tiene algún otro problema de ansiedad. O podrían poner a Barack Obama, o podrían poner a Carl Sagan, o podrían poner a Michael Phelps, que es la gloria olímpico, a Steve Jobs, ¿no? A John Lennon, a Bob Dylan, coño. Ahora, el tema que dices es muy importante, ¿no? También de tener la conciencia y de poder decidir sobre tu propio cuerpo y sobre tu propia vida, porque además de cualquier manera lo vas a hacer, como bien decías. El tema también es que, pues sí es distinto un chavo de estos, que a lo mejor está desorientado, que a lo mejor pues no tiene completa capacidad o no sé cómo llamarlo, que al revés, que como un Obama, ¿no? Que es una persona brillante y que sí puede decidir echarse de repente un porro en su vida y no meterse todos los días a toda hora. Mira, ¿Cómo? No tienes toda la razón, pero en lugar de estar financiando una guerra que no se puede ganar, pues invitamos para la prevención. Prohibir no es prevenir y regular no es promover el consumo. Fomentar, claro. Entonces, tú puedes prevenir, pongamos el caso del cigarro. El cigarro es una droga legal regulada y aquí en la Ciudad de México ha bajado su consumo. ¿Qué se hizo? Bueno, se pusieron altos impuestos, se puso una leyenda en la cajetilla, una foto grotesca de mal gusto en la cajetilla. Sí, una rata ahí muerta, ¿no? Sitios libres de humo de tabaco, ¿no? Y se hicieron programas de prevención. No puedes encontrar un solo anuncio en medios electrónicos del tabaco. Eso está fuera. Y ha tenido resultados. Y en cambio, la marihuana es una droga ilegal y por lo tanto no está regulada y no ha dejado de crecer su consumo. Porque ese es el punto. Yo le digo a los prohibicionistas, díganme un solo beneficio que ha traído el prohibicionismo. Un solo objetivo cumplido. Hoy tenemos más producción, más tráfico y más venta.
¿no? ¿Para qué? Para beneficio de los criminales. Son los únicos que pueden celebrar y festejar. Yo hasta hice un tuit diciendo, nos oponemos a la inmoral propuesta de Enrique de la Madrid, firmado los dealers de Cancún, de Los Cabos. Acá. Ellos son los verdaderos ganones de esto. Y en cambio hemos tenido una cantidad de consecuencias no deseadas por la prohibición. Entre otros, bueno, tenemos a las organizaciones criminales más fuertes, al Estado más débil, las policías cooptadas y una inseguridad tremenda, una zozobra tremenda. Entonces, hay quien dice, es que si regulas la marihuana no vas a resolver el problema de seguridad. Bueno, yo diría, es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es decir, habrá que hacer eso y muchas otras cosas. Hay que pegarles en el bolsillo. Las organizaciones criminales son tan fuertes como sus recursos, pero no basta. Habrá que ver cosas sobre el lavado de dinero, habrá que tener policías confiables y profesionales, habrá que hacer muchas otras cosas, pero si no cambiamos la política de drogas, va a ser muy difícil bajarle a la violencia y a la inseguridad, ¿no? Ahora sí que ellos están defendiendo un negocio que es muy lucrativo gracias a la prohibición. Claro, y hay muchas preguntas que te tenemos que hacer, hay que generar debate, hay que entrarle también a la tía Gertrudis ahorita, pues sí, ni modo, ¿no? Porque hay muchas señoras, hay muchos papás que nos están viendo que dicen, ok, sí, pero a mí me da terror que mi hijo se meta en eso y que ya lo vea como algo normal, fácil y cercano. Entonces, ahorita es importante también tocar ese tema, pero por favor participe con nosotros, nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Creen que la venta de la marihuana en zonas turísticas provoque más violencia, entre otras cosas? El 59% nos dice que sí, el 41% nos dice que no. Seguramente Fer trae estadísticas y números de lugares en donde ya se ha legalizado. Volvemos. No ha existido ningún debate sobre la legalización de la marihuana. Pues contrario a lo establecido por la ley internacional, Corea del Norte no considera al cannabis ni al opio como drogas. Entonces su cultivo, venta y consumo simplemente no están penalizados. Holanda únicamente en coffee shops y un consumo no excesivo. De no ser así, puede generar problemas legales. Portugal, Colombia, Argentina, Chile, Suiza, Bélgica y Canadá. Cabe mencionar que en todos los países, a excepción de Corea del Norte, está regulada la cantidad de su consumo. Y como diría Diego Fernández de Ceballos, no podemos tener en Estados Unidos el gusto y en México el gasto. Estoy completamente de acuerdo con tu postura. Sí, merece México tener esa legalización, esa despenalización de la marihuana, pero también es un tema que ha generado mucha polémica en materia política y tenemos elecciones el próximo 1 de julio. Escuchábamos a un Miquel Arriola, que es el candidato del PRI a la Ciudad de México, que simplemente la postura de Enrique de la Madrid, porque Enrique dijo que era una postura personal, era una ocurrencia. El presidente de la República también levantó la voz y dijo, no estoy de acuerdo, no es parte de lo que México hoy necesita para avanzar. Pero al mismo tiempo me pregunto, y te pregunto a ti, Fernando, que estás tan inmiscuido en el tema político, ¿no habrá sido una estrategia perfectamente diseñada y cuidada para no sé si desaparecer sería la palabra, pero por lo menos deshabilitar o inhabilitar, perdón, se me fue la palabra, debilitar, para debilitar o inhabilitar a la alianza PAN-PRD? Porque bueno, leí a Pascal del Río y la verdad es que hizo una columna muy inteligente al respecto. Y puede ser que así lo hayan hecho también en 2016 cuando sacaron tanto lo del matrimonios igualitarios como habían puesto el gramaje y la descriminalización de drogas. Y quizás haya sido un anzuelo, aunque no creo que les haya salido exactamente como pensaron. Pero Ricardo Anaya dijo, no estoy de acuerdo. Bueno, no y dijo, el PRD ha apoyado esta propuesta. No, claro, y yo soy evidentemente perredista y promotor, pero no dijo exactamente eso Ricardo Anaya. Dijo Ricardo Anaya, no va a resolver el problema de la violencia. Y yo quiero que haya un debate serio, riguroso, etcétera. No dijo estoy en contra o no va a servir. Un debate científico, pero dijo no va a resolver el asunto de la violencia. Yo creo que lo podemos convencer en un debate. Me consta porque él como presidente de la Cámara de Diputados, él me ayudó
a organizar muchos debates en la Cámara sobre este tema, o sea, no es alguien cerrado al tema. Y yo creo que lo puedo convencer de que es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, tiene razón en que no bastaría la legalización de la marihuana para resolver el problema de la violencia, no es una bala de plata. Lo que sí es que es el primer paso para cambiar la política de drogas. Y la política de drogas es un verdadero fracaso. Y aquí sí yo le quisiera decir a Peña Nieto, ¿qué propone? Él tiene en 2017 el año más violento en la historia de este siglo. Es más, desde que se tiene registros de hace 20 años, no hemos tenido un año más violento que 2017, ¿no? ¿Y qué propone? Él lo único que hizo fue continuador de la política anterior de Felipe Calderón, ¿no? Él creía nada más que con no hacerlo, no llevarlo a las primeras planas, como tener más oculto la estrategia de seguridad, con eso, pero eso no le salvaba la vida a nadie, ni le quitaba, ni evitaba que fuera secuestrado nadie, nada. Ahí están las cifras. Entonces, esto es un fracaso. Y bien decía Einstein, la definición de un loco es que piensa que va a tener distintos resultados si hace lo mismo. Y si estamos haciendo lo mismo, eso es. Lo otro es especulaciones. Pero no va a servir. Acá, bueno, ahí estamos especulando. Pero tenemos una certeza. Si seguimos con esto, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y yo insisto, que me digan, ¿para qué ha servido la prohibición? ¿No? Un solo dato. Si todo ha aumentado, la producción, la distribución y el consumo, esto es un fracaso rotundo. Estamos gastando miles y miles de millones de pesos del presupuesto para financiar una guerra que no solo no estamos ganando, que nos está llevando al abismo, a la descomposición social, política, económica de este país. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Ahora, tú decías muy bien, hay ejemplos internacionales. A Portugal le está yendo muy bien, ¿no? La verdad es que le fue muy bien a Portugal y despenalizó todas las drogas. Suiza, todas. Y por cierto... ¿Y cómo se incrementó el consumo, por ejemplo, se estabilizó. La verdad es que se estabilizó y eso está marcado. En los Países Bajos fue un gran éxito lo que le llaman la segregación de mercados y evitaron que los jóvenes se fueran a drogas más duras. ¿Por qué? Es una política de reducción de daños. ¿A qué me refiero? A que es absolutamente falso que haya algo en la sustancia bioquímica de la marihuana que te lleve a consumir más drogas. Eso es un prejuicio. Es un supermito, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, en Estados Unidos, en los estados en los que ya se legalizó, tampoco ha aumentado su consumo. No, se ha estabilizado. Pero a lo que voy es, hay algo que socialmente sí ayuda a que de la marihuana vayan otras drogas. ¿Qué es lo socialmente que ayuda? Pues que el dealer no solo vende marihuana, el dealer vende muchas otras cosas y quiere vender todo lo que tiene en el menú, porque es su negocio. Ahora, es verdad que los padres hacen bien en que sus hijos, no querer que sus hijos consuman marihuana, están en su derecho y los deben de persuadir. Como no quieres que fumen tampoco, es legal, ¿no? Exacto, pero si algún hijo tuyo no te hace caso, y qué hijo no llega a desobedecer a sus padres, yo me declaro culpable, ¿no? Quizás en más de una ocasión, quizás muchas veces más que una ocasión, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que los padres no quieren que sus hijos corran el riesgo de enfrentar una delincuencia muy violenta, no tengan el riesgo de ser reprimidos o acabar en la cárcel, no tengan el riesgo de tener sustancias más tóxicas. Por ejemplo, como no hay control de calidad, el mercado negro es el más libre del mundo porque no hay control de calidad. No sabes qué te venden ni qué tiene. En caso de la marihuana, puede tener pesticidas u otras cosas. No les quiero decir caso de la cocaína, en donde lo que se vende en situación de calle, exactamente, puede ser menos de 10% de pureza y el otro 90% es mucho más letal, mucho más dañino, por ejemplo, más peligroso que el otro, que el 10% que sí es. Y 4, esto de la segregación de mercados, que no tengan contactos con drogas más duras. Entonces, algo que tenemos que enseñar es, sí, la droga es peligrosa, pero la prohibición la hace muchísimo más peligrosa. Claro. Y es mejor apostar a la educación, a la prevención, a la reducción del daño. Porque la correcta prevención no es que alguien diga, no consumo porque no puedo, porque siempre va a poder. Y lo va a hacer con lo que tenga a la mano. Y lo que tenga a la mano muy posiblemente va a ser más peligroso que otras cosas. La correcta prevención es que alguien diga, no consumo porque no quiero. Y si quiero, lo voy a hacer de manera responsable porque sé que me estoy metiendo, cuáles son las consecuencias y cómo puedo reducir los daños. Pero, Fer, también con lo que decía Yasmín de la tía Gertrudis, que es importante porque un discurso de un panista como Ricardo Anaya, con toda la ideología del partido, pues no le conviene decir, sí, estoy a favor de la legalización, ¿no? Porque va a perder a todas las tías Gertrudis y a la mentalidad que caracteriza al partido. Claro. Es que diste en el clavo. Sí. Pero además, agregando a esto, un papá, ponle que su hijo tiene un churro perfecto, no tiene pesticidas, es una súper marihuana,
y ve que su hijo tiene esta super marihuana y se escandaliza. Mucho es porque tampoco él sabe, porque también a lo mejor él no fue hippie y no fumó mota y piensa que justo eso es el principio del fin y se escandalizan. Es que hay muchísimos prejuicios. Sí. Estamos combatiendo al oscurantismo. Y no, cuando digo oscurantismo no es una descalificación fácil. ¿Qué decía el oscurantismo? El oscurantismo decía, el conocimiento hace perder el temor a Dios y por lo tanto es mejor no conocer. Bueno, aquí dicen los prohibicionistas, el conocimiento hace perder el temor a la droga, sea marihuana, sea otra, y por lo tanto es mejor no conocer. Es más, lo dicen, nada más que lo dicen muy bonito, le llaman percepción de riesgo. Y entonces te dicen incluso lo dicen con todas sus letras, dicen, por eso los de CONADIC nunca vienen a debatir, porque dicen, es que el debate es contraindicado. ¿Por qué? Porque reduce la percepción de riesgo, que en cristiano quiere decir reduce el miedo, y tienen que tener miedo alto, y por eso luego se preguntan por qué fracasan sus políticas de prevención si solo se basan en el miedo, el escándalo, el amarillismo, y lo único que falta es que digan que si uno fuma marihuana van a salir pelos en la mano, cosas así, ¿no? Es casi, porque esa es su única forma de enfrentar este tema. Ahora, tenemos que educar y que la gente sepa que nadie vive sin drogas, absolutamente nadie. ¿Qué es una droga? Una droga es toda sustancia que altera tu sistema nervioso, o sea que lo excite, o sea que lo deprima. De esas hay muchísimas, unas pocas están prohibidas. ¿Qué determinó que unas drogas estén prohibidas y otras permitidas? ¿Acaso hubo un panel médico, científico que lo decidió? No, fue en gran medida caprichoso. En el caso de la marihuana fue el racismo en Estados Unidos, que decían que era una droga de negros y mexicanos. Negro, cuando digo negro, digo porque así lo decían, con todo ese racismo. Asingler, que fue el gran promotor de la prohibición en Estados Unidos, decía, es que los negros fuman marihuana y creen que pueden poseer a nuestras mujeres blancas. Ese era su argumento acá. Lázaro Cárdenas despenalizó todas las drogas en México y le daba ciertas dosis a los adictos. En 1940, con un visionario que era Leopoldo Salazar Viniegra, a quien le deberemos hacer un gran homenaje, me parece, un visionario, porque 60 años después, o sea, México lo tuvo que retirar porque Estados Unidos decidió, por la presión de Asingler, que no le iba a vender medicinas a México, sobre todo las medicinas opiáceas. Estaba la Segunda Guerra Mundial, México no podía tener medicinas de Europa y así por las buenas tuvo que suspender su legislación de despenalización. Pero 60 años después, Portugal con la despenalización y Suiza con la entrega de pequeñas porciones seguirían los pasos de México 60 años antes con excelentes resultados. Una medida. ¿Por qué no hacemos lo que está funcionando en otros países y aquí nos mantenemos en la guerra? Y la respuesta la diste tú, Mariana. Los prejuicios, porque los prejuicios generan votos. Los políticos prefieren no pelearse con un sector del electorado. Entonces dicen, ¿qué es lo popular? Son esclavos de las encuestas. Y entonces dicen, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Eso es lo que les voy a decir. Pero un estadista toma las decisiones correctas, aunque le tome un costo. Y en tiempo de campaña, ¿qué te digo? En tiempo de campaña nadie se quiere pelear con un sector del electorado y les cuesta trabajo. Nada más que hay una cosa, tenemos un elefante en la mesa, en la sala. Y el elefante en la sala que tenemos y que nadie quiere hablar de él es la política de drogas fallida que nos tiene ensangrentado al país con una crisis humanitaria terrible de violaciones a derechos humanos, etcétera. Y ya es hora de hablar del elefante. Y lo dijiste muy bien, además. Lázaro Cárdenas tomó una medida muy valiente en el siglo XIX, pero estamos en el siglo XXI. Y yo sí te quiero decir, tache para los 3 precandidatos, porque necesitamos precandidatos con propuestas valientes, políticamente valientes, en lugar de políticamente correctas, que es lo que vimos de parte de los 3. AMLO ni siquiera se pronunció al respecto. Vamos a hacer una pausa, 2 minutitos, Fernando. Regresamos contigo, pero recuerde que tenemos nuestra pregunta en Twitter. ¿Crees que la venta de marihuana en zonas turísticas provoque más violencia? 51% opina que sí, el 49% simplemente no. Volvemos. La marihuana en cifras. Ahora que han tomado una gran relevancia en este tema, la legalización de la marihuana aquí en nuestro país, la mejor referencia que podemos tener acerca de lo que podría pasar es nuestro vecino del norte. Entre 2007 y 2013, los usuarios de marihuana pasaron de 5.8 a 7.5% en la población de Estados Unidos. Los primeros en aprobarlo en 2012 fueron Colorado y Washington. El día de hoy son 23 los estados en donde es legal su uso recreativo y de alcanzar la legalidad en los 50 estados se estima que el valor de mercado podría alcanzar los 36.8 mil millones de dólares. Seguimos con este tema muy interesante y yo suscribo lo que dice Fernando Belauzalán, que está aquí con nosotros. El asunto es,
el modelo que falla ya lo probamos. Ese camino ya lo recorrimos y falló. ¿Por qué no tomar ventaja de otros países, otros estados que lo arriesgaron? Que ahí están los resultados. O sea, y no son sociedades tan radicalmente diferentes a nosotros. O sea, no es como decir, en un poblado de Namibia se probó y ahí funcionó, pero bueno. Claro, mira, y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la marihuana no solo no es la droga de entrada, que siempre es el tabaco y el alcohol. ¿No? La marihuana puede ser la droga de salida. Ahora han visto que hay una crisis de opiáceos en Estados Unidos, hay una epidemia de opiáceos. Que tienen un problema, ahorita hablamos de eso, que también es interesante porque también nos repercute. Y la violencia que ha habido en Guerrero y otras cosas tiene que ver con la amapola y el opio. Pero tiene que ver porque el síndrome de abstinencia llega a ser muy traumático. Claro. La marihuana ayuda a que ese lapso de síndrome de abstinencia sea menos traumático, menos doloroso, menos fuerte. Les ayuda. Entonces ha tenido buenos resultados que se usen para pasar ese momento en que la gente deja una droga que puede ser, que tiene un potencial adictivo y pues de mayor daño que otras. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos tienen tal demanda de opiáceos? Estados Unidos tiene la mitad de la morfina a nivel mundial. La mitad. El 90% de la morfina se concentra donde vive el 18% de la población. Es casi es una sustancia de lujo, digamos, ¿no? Entonces, los médicos en Estados Unidos recetan morfina con mucha facilidad. Que me duele la muela, pero lo tienen que suspender cuando se acaba el dolor físico. Porque si mantienen la receta cuando se acaba el dolor físico, lo meten le quitan su licencia de médico, lo meten a la cárcel y lo acusan de narcomenudista. Y entonces hay una suspensión abrupta. ¿Y qué hace la persona que se sentía a gusto? Porque pues va a buscar heroína al mercado negro porque ya no tiene la receta, y eso ha aumentado mucho la demanda de heroína. Y como se ha cerrado un poco la vía asiática a Estados Unidos, la vía mexicana es la que ha estado. Entonces es un gran negocio el asunto de la heroína. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ya hay un país que lo está haciendo muy bien. Empezó en Suiza, ya lo tienen en Dinamarca, y en Canadá se está reproduciendo, que le llaman heroína médica. Y son lugares seguros en donde los que tienen un problema de adicción se les proporciona una heroína de buena calidad, los van cuidando, y los resultados es, contrario a lo que dicen todos, mucha gente de ellos ha ido disminuyendo su dosis o su recurrencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque empiezan a tener reconocimiento social. Y al tener reconocimiento social, pues ya no son los parias los que están, sino empiezan. Ahora, ¿puede ser alguien productivo y a pesar de eso consumir ciertas drogas así de fuertes? Bueno, no sé si todos seguramente vieron el Dr. House y veían el Vicodin que se tomaba y que solo así podía... Bueno, hay cosas que se han demostrado. Hay un libro muy bueno de Johan Hari que se llama Tras el Grito, fue un gran bestseller, y yo lo recomiendo, y habla de muchas experiencias así. Lo único que te digo no es que las drogas sean buenas, todas tienen un principio, tienen riesgos y peligros, pero tenemos que relacionarnos con ellas de manera distinta. Nadie vive, insisto, sin drogas. El café estuvo prohibido en el siglo XIX por ser una droga, y si uno ve todas las consecuencias que te puede dar el café, pues también, mira, vivir mata, ¿no? Yo le decía a Mondragón, vivir en esta ciudad, por ejemplo, con la contaminación, mata. Yo le decía, por cierto, la canción de Sabina, si lo que quieres es vivir 100 años, es buenísima. Pero yo le decía a Mondragón una cosa, yo te pido, por favor, que no vayan a prohibir una práctica milenaria que significa una transmisión de virus y de bacterias tremendas y sin control. No vayas a prohibir los besos, porque si prohíbes los besos vamos a hacer una resistencia civil. Y también generan adicción, o no como tan pacífica, y generan adicción, como ¿no? Sabina, ¿no? Entonces, perdón, ese no puede ser criterio. El chiste es que sí, tú sabes a qué te atienes. Y sabiendo a qué te atienes, ¿no? Asumes tú las tomas tus decisiones como mayor de edad, porque además así tiene que partir la prevención, que el primer responsable de tu cuerpo y tu organismo es uno mismo, ¿no? Claro, si tienes un problema, ok, que te ayude el Estado, y para eso podría servir muy bien los impuestos que dan. En Colorado el gran éxito que tiene son los impuestos. Empezaron algunos condados que votaron en contra de la marihuana para uso personal o recreativo, dijeron, aquí no queremos y aquí no se aplica. Ya no hay un solo condado que esté fuera. Entre otras cosas porque los impuestos trajeron escuelas, trajeron hospitales, e incluso los homeless son alimentados y atendidos gracias a los impuestos de la marihuana. En California hubo condados donde ganó el no, por ejemplo,
Y ya cuando decidieron, dijeron, no, aquí también queremos dispensarios. Bueno, ¿para qué? Para tener las ventajas de los impuestos y, díganme si no es más inteligente, usar los impuestos para atender a los usuarios problemáticos, para hacer políticas de prevención, de educación, de desarrollo social, para que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, de estudio, de cultura, de deporte, en lugar de seguir yendo con los Estados Unidos a comprar armamento, que también se los venden, por cierto, a los narcotraficantes y a las bandas, porque ¿de dónde vienen todas las armas? El 90% de las decomisadas vienen de Estados Unidos. Ellos arman a las bandas delincuentes para que se peleen contra el Estado mexicano y para que se peleen entre ellos, ¿no? Entonces, un gran negocio también la guerra, pero esa guerra, lejos de resolvernos el problema, nos lo está acrecentando en todos los órdenes. Aquí vivimos una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria terrible. En todas las sanciones de los organismos de derechos humanos en el mundo, se habla que México tiene tortura generalizada. Está en todos lados, ¿no? Y eso tiene que ver con la guerra. La guerra contra las drogas es dañina para los derechos humanos. Eso está más que documentado. ¿Por qué no mejor apostar a el ejercicio responsable de la libertad? Eduquemos para eso, para el ejercicio responsable de la libertad, porque finalmente cada quien toma su decisión. Y quien quiera alterar sus sentidos lo va a hacer, ¿no? Pero también ahí está la problemática. México es un país subdesarrollado y estás mencionando a países desarrollados. ¿Cómo controlar el manejo de la marihuana en el país? Claro que ayudaría al desarrollo, sin duda, pero ¿cómo lo controlas? Mira, yo te voy a decir ahorita está. Cuando alguien dice, es que tú quieres ponerlo en el cuarto, ¿no? El cuarto ya está. El problema es que quien pone las reglas es la delincuencia, ¿no? Pero ya está, ¿no? Entonces, lo que no podemos seguir es como estamos, ¿no? ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando se acabó la prohibición del alcohol? ¿No? Se bajó mucho la violencia, los gángsters. ¿Y qué hicieron los gángsters cuando pasó eso? Entre otras cosas, fueron al desierto e inventaron Las Vegas. Las Vegas no existía, ¿no? Y es claro que fueron ellos, inventaron ahí, y alguien puede decir que no hay Estado de Derecho en Las Vegas, ¿no? Es más, yo creo que muchas de las gentes que se dan golpes de pecho van ahí continuamente, y es una ciudad inventada por gángsters, ¿no? Para eso está más que documentado. Entonces, ¿qué es lo que creo que debemos hacer ya? Es cambiar nuestra relación con las drogas, no perseguir a los jóvenes, no perseguir a los usuarios y pegarle a los delincuentes donde más les duele, que es en sus ganancias. Y así recuperar el Estado de Derecho y mejor educar, promover esto, porque insisto, regular no es promover el consumo, simplemente poner reglas donde no las hay, o peor aún, donde las han puesto los criminales con el único objetivo de lucro, donde la salud pública no existe, donde los derechos humanos no existen, etcétera, ¿no? Creo que ahora sí que, citando a Aute, en esta canción que también canta con Silvio Rodríguez, nos va la vida en ello. De verdad que nos va la vida en ello. Y eso es lo que me gusta. Claro, hay muchos padres de familia que tienen miedo, les han enseñado muchos prejuicios sobre esto, y los entiendo. Pero la verdad es que lo que hay que enseñarles es que la prohibición hace que sus hijos corran mucho más riesgo, mucho más peligro que la sustancia misma, y sobre la sustancia pues hay que educar para que, como pasa con el alcohol va a estar ahí y tienes que educar para que tus hijos no abusen del alcohol. Y si llegan a abusar del alcohol, pues sepan cómo corregir su problema, si es que tienen un problema de adicción, etcétera. Y para eso que haya recursos, que haya programas, pero si todo se va a la guerra, todo se va para financiar la guerra, pues bueno, esto, no, imagínate lo que si en lugar de gastarlo para tanques y bazucas y armar al ejército, etcétera, estuviéramos gastándolo para mejorar, para abrir espacios en las prepas, para abrir espacios en las universidades, díganme si no sería una forma más inteligente de usar nuestro dinero y al mismo tiempo prevenir el uso de drogas. Sí, una persona que tiene educación, que tiene cultura, que tiene deporte, muy probablemente no va a ser un adicto, ¿no? Ahí sí me voy a pelear contigo. A ver, venga. Porque hay gente, o sea, eso también es como un lugar común. Hay muchos médicos, amas de casa, profesionistas que son alcohólicos. Y el hecho de que tengas tu futuro más o menos asegurado, que tengas una educación, que tengas un estatus social, eso no te hace ser no candidato a caer en algún tipo de adicción. ¿Sabes cuál digamos es el que problema? Si tienes educación y que si sabes las consecuencias, ¿no? Y eres una persona deportista y demás, me imagino, aunque no te hace que no tengas esa bronca, pero me imagino que si sabes las consecuencias, pues no te vas tan a eso. A una persona que no tiene educación, que no tiene nada que perder. Hay un dato de las Naciones Unidas.
el 10% de los usuarios de drogas ilegales es problemático, solo el 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? Lo que pasa es que no camina con un letrero que diga soy usuario de drogas ilegales. Entonces solo vemos a los problemáticos, que muchos son los padres, que son el estigma que tú dices. Pero Barack Obama lo sabemos porque lo dijo. Dijo, sí, yo, a Bill Clinton, porque alguien lo denunció y dijo, bueno, sí, fumé, pero no aspiré. Recordarán su, ¿no? George Bush dijo, pues sí, lo más suave que yo me metía era marihuana, pero luego vino el Espíritu Santo y me redimió, y luego los conversos son los peores, ¿no? Y vaya que lo sufrimos, ¿no? Y sabes que ahorita que mencionas a Estados Unidos, justamente Roosevelt, y me puedo ver un poco controversial, fue quien abrió la puerta a la venta ilimitada de alcohol. Y vemos a un Estados Unidos completamente desarrollado, hoy ya legalizando el tema de la marihuana. El tema en nuestro país es que somos un país demasiado conservador. El tema en nuestro país es que pese a lo que suceda en las elecciones del próximo año, difícilmente, porque ya vimos la postura de los candidatos, se va a poder liberar ese proceso de legalización de la marihuana. Bueno, yo creo que la opinión pública puede presionar para que se tomen definiciones. Claro. Y que aparecemos, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahí está el elefante en la sala, tomemos lo de las orejas, ¿no? Ojalá. Y hablemos qué vamos a hacer de esto, porque vaya que es fundamental, ¿no? Y claro, nada más que los prejuicios matan. La verdad es que el problema es que aquí nuestras buenas conciencias rezan el rosario encima de fosas comunes, ¿no? Sí. Ahí están todos muertos, pero se van muy tranquilos a la cama porque dicen que las drogas están prohibidas porque son malas, aunque eso no impida a nadie consumirlas, ¿no? Oye. Ese es el problema, porque además es una batalla perdida. ¿Por qué? Porque es una batalla contra la condición humana. Las drogas han acompañado a la humanidad desde que nació y van a acompañar a la humanidad desde que desaparezca, ¿no? Y entonces cuando alguien dice, es que te rompe el cerebro, le digo, ¿a quién te refieres? A Pitágoras, que está comprobado que experimentaba con distintas sustancias, ¿no? Churchill. A Churchill, por supuesto, ¿no? Es buen ejemplo. Ya lo dijimos, Steve Jobs o John Lennon o Carl Sagan o quién, ¿no? Estamos hablando de puros prejuicios. Ya es hora de poner los pies en la ciencia y avanzar. ¿Que te genera, que tiene potenciales daños? ¿Qué no tiene potenciales daños? Pues, ¿qué? ¿No? Ya lo dijimos, el azúcar, el café, la harina, todo tiene potenciales daños. Mejor informar y que la gente sepa pues cuáles son los riesgos que toma. Si alguien, como ya dije, un beso, pues tiene tu riesgo, sí, claro. Si tiene gripa o no tiene gripa, ¿cuál te va a hacer? Pero uno sabe si vale la pena, ¿no? Claro, muchas veces vale. Pero a ver, lo que decías del café, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo toma café. Todos. ¿Quién no ha probado el café? Entonces, insisto, las mamás están diciendo, no, esto se va a convertir en Las Vegas o en Ámsterdam, y entonces mis hijos van a probar todo porque ya es legal, como el café o como el alcohol. Yo les diría, es que tus hijos van a probar lo que quieran probar, esté o no prohibido o permitido, lo van a hacer, van a tomar pero no su todos, decisión. No todos, o sea, no todo el mundo consume drogas. Oye, y a mí me encanta seguirte en Twitter porque Fernando es muy activo en Twitter y además, como lo ven, o si lo conocen ya desde antes, por supuesto, es muy entrón, dice las cosas como son. ¿Tienes así tweets de odio, amenazas? O sea, ¿qué es lo que más te enoja cuando dices, chinga, ¿cómo es posible que me esté diciendo esta estupidez o que está tan agresivo? Mira, existe un término, ¿no?, que se llama poscensura, que estoy totalmente de acuerdo, lo leí de un periodista español. Y la verdad es que tiene razón. ¿Cuál es la poscensura? Que alguien dice su opinión en redes sociales y viene el linchamiento completo. Entonces el linchamiento hace que la gente mejor se quede callada, ¿no? Y eso es terrible porque a veces son linchamientos lo más idiotas acá, y esto genera una lógica de intolerancia. Y entonces se convierte, las redes que tienen un potencial enorme de comunicación y de organización y de mil cosas, también generan esto, una lógica de poscensura a partir de linchamientos, estigmas, etcétera, que te atacan. Entonces, la primera pregunta es, uno tiene que decir lo que piensa y resistir, ¿no? Decía George Orwell que la libertad es, si no incomodas a alguien, no hay libertad de expresión, lo demás son relaciones públicas, claro, ¿no? Claro. Es la libertad de decir al otro lo que el otro no quiere oír, y tienes que defender eso, ¿no? Y ni modo, claro, ahora la correctud, ¿no? Hay una lógica de correctud, donde todo el mundo tiene que ser políticamente correcto el 100%, y si no, te linchan, te censuran, etcétera. Hay que defender la libertad de expresión, que además es la primera libertad. De esa libertad de expresión se derivan todas las demás, y cuando uno defiende eso, defiendes también la de los demás cuando hace. Entonces, hay que aguantar vara en el Twitter.
Hay que aguantar vara, pero aparte lo haces muy bien y argumentas tus posturas y no agredes, a diferencia de los que te agreden. Ahorita seguimos con Fer Belauzarán y ahí está nuestra pregunta en Twitter. ¿Crees que la venta de marihuana en zonas turísticas provoque más violencia? Dice el 40% que sí y el 60% que no. Ahí vamos. Ya saben, el tema polémico el día de hoy. Aquí en la mesa ni tan polémico porque creo que todas estamos muy de acuerdo con Fernando, pero hay gente también en redes sociales, ya sabe, participe con nosotros. Nos dice Mosco, el prejuicio de nuestros gobernantes es el causante de tanta muerte y destrucción. Es una prohibición absurda. ¡Arriba la mota! Nicolás León dice, la prohibición de la marihuana es como si mañana quisiéramos prohibir el café para que así las bebidas energéticas tuvieran su auge. Las farmacéuticas están detrás de esto. Miguel G. dice, la marihuana es consumida por miles de personas en todo el país. Es casi seguro que por lo menos un familiar o amigo cercano de cualquier persona es consumidor, sea nini, estudiante, profesionista, ama de casa, etcétera. Y la gente ni lo nota, es más peligroso el alcohol. Bernardo Moreno dice, la violencia ya existe, la marihuana ya se vende, la corrupción a la policía está presente. Vaya triunfo de la guerra antidroga. Ana Barrio dice, es un poco impetuoso e inconsciente decir que la legalicen así sin más. Ese es mi punto de vista, que digo, tampoco estamos diciendo que así sin más. Ya dijimos que de una manera responsable, explicando las cosas, pasando los impuestos que generarían para la educación. Oye, pero poniendo aquí límites. @uniblo te pide Fernando, dice, si no se ha podido frenar la violencia del crimen organizado con un plan, estrategia efectiva, ¿cómo pretenden que el uso permitido haga lo que no se ha hecho por décadas? Es decir, está en contra. ¿Nos podría explicar el invitado el plan formal para hacerlo? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que darle un giro a la estrategia que se sigue. La estrategia actual es un fracaso rotundo. Eso es, más bien lo dicen todos y es casi aceptado. Dicen, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es ir por los recursos del crimen. Y empezar a regular drogas es una forma de pegarles en los recursos. No basta, por supuesto, ¿no? Hay que hacer otras cosas. Necesitamos policías profesionales, capacitadas, etcétera. Bien, además, si en lugar de gastar en financiar la guerra, mejor en capacitar policías y tenerlos más confiables ayudaría. El lavado de dinero, fundamental ir por el lavado de dinero, pero además lo que tienen que ver es que no es una medida mágica, no es una bala de plata, es el camino de una nueva lógica para enfrentar el problema de las drogas, porque, insisto, las drogas existen desde que la humanidad nació y la van a acompañar a la humanidad en su trayecto. ¿Cuál es la mejor forma de relacionarnos con ellas? Ya vimos que la prohibición genera mucho más problemas de los que, decían que iban a eliminar todas las drogas ilegales para el 2008, creo que habían puesto esa cifra de las Naciones Unidas. Pues llegó el 2008 y había más de esas drogas ilegales. Decían que iban a eliminar todos los planteos ilegales de amapola, coca y marihuana. Llegó la fecha y había más planteos que los que se plantearon. Entonces, no basta, no estamos diciendo que se regula la marihuana y se acabó la violencia. No, eso sería absurdo. Pero cambiar la política de drogas es necesario. No suficiente, pero sí es necesario. Es un paso en la dirección correcta. Ya tendríamos que hacer. Tenemos nuestras cárceles hacinadas de consumidores o pequeños campesinos pobres que los obligan. De eso tenemos nuestras cárceles hacinadas, ¿no? Aunque si logramos esa legalización, la polémica no termina, porque yo creo que la segunda polémica sería la no discriminación al resto de los estados. De la Madrid decía legalizarla en los estados turísticos como Cancún y Baja Sur, ¿no? Baja California Sur. El secretario de Gobernación decía, no, si se legaliza, esto entra a debate, pero si se legaliza se tendrá que legalizar en todos los estados, porque entonces el turismo del resto, como los sureños, por ejemplo, que también tienen un buen porcentaje de turistas, ¿qué pasa con ellos? No, claro, es verdad, pero sí hay que decir que los que están generando violencia en los centros turísticos se dedican a esto. ¿No? Cuando dicen, es que esto no va a servir de nada, perdón, se dedican a esto, ¿no? Este es su lógica, este es su negocio, su nicho, a eso se dedican, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos con las otras drogas, por supuesto, pero la que se puede ahorita es marihuana, porque imagínense, todo América del Norte, donde tenemos más del 90% de nuestras transacciones comerciales, están generando una industria.
¿no? Canadá, a partir de mediados de año, será el segundo país que tiene toda la marihuana regulada en toda la cadena. ¿Y cómo nos vamos a relacionar con eso? California, ¿qué impacto va a tener? Mira, incluso, primero, ya hay consumidores mexicanos que están importando. ¿Por qué? Porque hay control de calidad en Estados Unidos. Pero en el hormiga, mira, si la frontera es porosa de México a Estados Unidos, de Estados Unidos para México son hoyos negros, ¿no? Nada más hay que ver cómo pasa la gente de acá. ¿Y qué va a pasar? Pues los chavos que van a San Diego, ¿crees que van a dejar en San Diego lo que compren? Pues lo van a ir metiendo a México acá. La verdad es que ya no tiene sentido mantener la misma política. Sí, claro. Nos dejaron colgados de la brocha puritana los gringos. Les dije que en 1940 amenazaron a México para volver a penalizar las drogas y en específico la marihuana, ¿no? Y ahora ellos ya le dieron vuelta atrás, están haciendo negocio y nosotros nos quedamos con los muertos, ¿no? ¿Qué manera de llegar tarde y mal a las cosas? ¿Y todo por qué? Por los prejuicios, ¿no? La verdad es que tiene razón, la gente tiene miedo porque nunca la ha probado muchas veces la gente, ¿no? Entonces se creen lo que les han dicho. Había películas que estaban en esa época, que venían de Estados Unidos, que decían que el que fumaba un churro, ¿no? Se convertía en asesino en serie, ¿no? Y perdía acá, que es totalmente absurdo. Es cierto que hashish viene de asesino, es cierto. Pero ¿cuál es lo que pasa? Es que sí, pero eran asesinos que ya sabían a lo que iban. No se me explico. No es alguien que iba pasando y que se le ocurrió matar a alguien, ¿no? Claro. Lo tenían, ¿por qué? Porque ayuda a controlar los nervios. Además lo definiste muy bien, Estados Unidos obtiene las ganancias y nosotros las pérdidas humanas. Todos los ejércitos en las guerras, la marihuana es fundamental. Claro. ¿No? La cucaracha es una canción del siglo XIX, ni siquiera, o sea, la agarraron los villistas, pero viene del siglo XIX, ya ha estado ahí y más con el estrés del combate, etcétera. Entonces, en los ejércitos revolucionarios, la marihuana era un asunto de primera necesidad, lo tenían. Y cuando fueron los gringos a Vietnam, ¿ustedes creen que no? Claro. ¿No? Y a Corea. México empezó a cultivar opiáceos en Sinaloa en la guerra de Corea, porque Estados Unidos necesitaba de dónde sacar la morfina para los combatientes. Y llegaron así, ¿no? Eso es algo, tenemos que conocer un poco la historia acá y entender que vamos a coexistir con las drogas, nos guste o no, ahí van a estar. Toda la vida. De que mejor sacarlas de debajo de la mesa y ponerlas en la mesa, y así es mejor controlarlas que, como está ahora, solamente enriqueciendo a criminales que luego se dedican a otras cosas porque tienen el poder para comprar policías, amedrentar autoridades, etcétera. Y como tienen ese poder, ahí hacen extorsiones, secuestros y muchas otras cosas. Te interrumpo para que hagamos una pequeña pausa. Si usted ya no puede caminar, como la marihuana, como la cucaracha, ya sabe por qué, es que es lo que le falta. Vamos a una pequeña pausa. Participe con nosotros, también estamos, ya sabe que en Facebook pendientes de lo que tiene que decir. Volvemos. Bueno, al final el 63% de usted que participó con nosotros está de acuerdo en que se legalice la marihuana. Les decimos que Fernando es muy bueno debatiendo. Nos queda un minutito de programa, Ni pero siquiera 30 segundos. Sí, 30 segundos. No, yo lo que diría es vamos contra los prejuicios, que establezcamos políticas públicas basadas en la evidencia. Y toda política pública tiene que basarse en sus resultados. La que tenemos ahorita, que provienen del prohibicionismo, son un fracaso total. Es hora de cambiar. ¿Tu Twitter? Fer Belaunzarán. Fer Belaunzarán. Con la N después de la U. Fer No como ahí. Tengo una mala Muchísimas gracias, querido encantado. Fernando. La verdad es que son temas que se tienen que debatir y no solamente en torno a la marihuana, sino a la legalización de todas las drogas. Seguramente tendremos más programas como este. Muchísimas gracias, Clau, Mariana. Gracias, Millas. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Gracias.